Reciban mis cordiales saludos. La investigación que vamos a proceder a explicar tiene como título El liderazgo del director y el uso de las TIC en la gestión educativa. Esta investigación ha sido desarrollada por dos docentes, ¿no? El docente Jorge Rubio y quien les habla, Renan Oliveros. En esta investigación vamos a centrarnos primero en ver cómo el papel del director es muy importante, ¿no?, para el desarrollo de la gestión educativa y cómo su influencia produce un beneficio, ya sea positivo o negativo, en el uso de las TIC en las sesiones diarias de los docentes, ¿no? Entonces, para esto nosotros tenemos que dominar varios conceptos. Tenemos que entender lo que es el liderazgo, tenemos que entender lo que es la gestión pedagógica y, por supuesto, entender qué son las TIC, cómo se relacionan entre ellas, cómo se involucran, cuál es el papel del director para que el proceso educativo se produzca de una manera coherente y sincronizada, cómo los profesores, a través de la guía del director, vencen ese miedo o esa desconfianza de estas nuevas tecnologías para incorporarlas a sus sesiones diarias de clase. Entonces nuestro trabajo en sí, ¿no?, consiste en investigar, en entender primero cada uno de estos conceptos, desarrollarlos, ¿no?, comprenderlos y ver sus distintas aplicaciones, ¿no?, ver las realidades que se producen en los distintos países y poder analizar estas realidades y aplicarlas a el desarrollo de nuestras sesiones. A través de esta investigación nosotros queremos ver, ¿no?, las distintas realidades que se presentan en los distintos países, ¿no?, que hemos tenido la oportunidad de investigar y ver cómo se aplican, ¿no?, los resultados de esta investigación para conseguir un liderazgo coherente, ¿no?, un tipo de liderazgo adecuado, porque sabemos que el mismo liderazgo no es efectivo en todos los grupos, ¿no? Para cada grupo, como cada ser humano es distinto, se debe aplicar un liderazgo adecuado y el director tiene la función de ser el líder de los líderes. ¿Por qué? Porque todos los docentes son líderes, ¿no?, y el director es el líder de estos líderes. Si el director no cumple ese papel de líder de líderes, la institución educativa no logra alcanzar su máximo potencial. Entonces, es muy importante primero entender, ¿no?, a cabalidad lo que es el liderazgo. En segundo lugar, entender qué es la gestión pedagógica. Y en tercer lugar, entender qué son las TIC. Una vez que hemos entendido estos tres conceptos, ver cómo se relacionan y ver la manera de cómo aplicarlos a nuestro centro educativo. Entonces, iniciando ya la explicación concreta de nuestra investigación, vamos a iniciar por este punto, lo que es la administración educativa. La administración consiste en dar forma de manera consistente, constante, a las organizaciones. La administración educativa debe esforzarse por poner los procesos o mejorar los procesos con el fin de elevar la calidad de gestión y así satisfacer las necesidades y expectativas de la comunidad educativa, ya sean estas privadas o públicas. Comúnmente la administración puede referirse a empresas. En el campo de la educación, la disciplina es considerada como la columna vertebral del buen funcionamiento de las instituciones educativas. Ramírez Cavazza da un punto de vista referente a las instituciones educativas. En este concepto de institución educativa como empresa, en su producto como resultado de las actividades relacionadas con la enseñanza, se toma en cuenta un nuevo punto: el conocimiento cuyo soporte es la inteligencia humana, capital físico. Esto forma un conjunto de valores humanos constituidos por un cuerpo de docentes que generan el conocimiento
y un factor humano que corresponde al elemento dinámico de gestión o la forma en la cual la gestión se va desarrollando. Este es el encargado de integrar todos esos elementos que anteriormente dijimos. Podemos confirmar que los centros educativos son empresas que utilizan la inteligencia y generan conocimiento y valor humano. Para su función es de mucha importancia tener una estructura bien organizada con prácticas constantes de una buena administración. Cuando decimos una buena administración, consiste en tener personal adecuado o las personas adecuadas en los puestos de la institución que así lo solicite. Asimismo, dar un seguimiento constante, una supervisión a toda la planificación, a toda la organización, y esto se va a trasladar en una buena dirección y una buena gestión. Esto se va a traducir en tener personal efectivo, eficiente y eficaces. Y no se diga directores o personal administrativo que van a dirigir de una manera más efectiva, más eficiente, y así va a ser eficaz esta institución. Podríamos decir que estas personas que son elegidas para ejercer las funciones de liderazgo y trabajo colaborativo son personas muy, muy importantes. Entendemos que es una tarea colaborativa o colectiva y no solo de una persona. Esta persona no puede ser la que ejerce todas las estrategias, sino que tiene que ser una tarea colectiva porque es estrategia para la institución donde toda la comunidad educativa pueda participar y así sea compartida entre todos por la misma mezcla de culturas y contextos socioculturales. En Guatemala podríamos decir que existe una diversidad de culturas y estas son grandes comunidades que habitan todo el territorio nacional. Estas comunidades comparten idioma, comparten cultura, comparten creencias y comparten historia. Están identificadas como grupos étnicos, mayas, garífonas, xincas y ladinos. Y estos son pilares importantes de la cultura guatemalteca. El problema aquí no es la diversidad de culturas. El problema es que no existe un liderazgo ni de parte de las autoridades ministeriales, no se diga de líderes de centros educativos. Esto impide que el desarrollo o se desarrollen de una mejor manera las instituciones educativas. Ruano y Ruano habla acerca de la reforma educativa en el caso Guatemala. Él realiza un análisis de ejemplos de reformas educativas que fracasan en Guatemala. El propósito es poner en relieve los aspectos que se deben confrontar al diseñar e implementar los procesos de la reforma educativa aquí en Guatemala. Uno de los aspectos fundamentales es la necesidad de estudiar muy cuidadosamente las estructuras administrativas, el liderazgo educativo,
En este artículo de Ruano Ruano plantea que la administración y la formación de políticas educativas no pueden resumirse a simples esquemas modernizantes que no toman en cuenta las condiciones particulares en las que los sistemas educativos se han originado. Otro punto de analizar aquí en Guatemala es la burocracia en un sentido tradicional, así como la corrupción, donde los patrones administrativos que proveen un alto grado de especialización, división clara y precisa de tareas que se realizan. Estas estructuras jerárquicas de control y líneas de autoridad bien prevalecidas, también la falta de preparación ocasionan que exista un desequilibrio en el mercado laboral que conlleva graves consecuencias en el país. En Guatemala se identifica que la escasez de trabajadores calificados y de bajo nivel de entendimiento vocal constituyen factores más anticompetitivos. Tenemos un currículum nacional base muy bueno. Se podría decir de que es un currículum nacional educativo que está dentro de los mejores a nivel mundial. Lastimosamente, somos un país, aparte de ser tercermundista, donde nuestra educación es muy pobre, es de un nivel y calidad muy baja. ¿Y esto por qué se debe? Por lo que decíamos anteriormente, la falta de trabajadores calificados, el bajo nivel de entendimiento, sumada a la corrupción, sumado la burocracia de procesos. Esto hace que no se desarrollen las entidades educativas privadas y públicas de una mejor manera, ya que las instituciones privadas para poder hacer algún proceso educativo tienen que fomentarse, tal vez no sería la palabra fomentarse, sino que tiene que tener un respaldo de muchas papelerías que al final se hace muy burocrático. Y esto no permite que las instituciones educativas privadas avancen, mejoren su calidad. Y los procesos educativos entonces se frenan. Esto viene a entorpecer los procesos, evita potenciar los desarrollos, frena el avance de la capacidad científico-tecnológico. También permite o evita el aprovechamiento de las transferencias externas de conocimiento y adaptación adecuado a nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque no tenemos una infraestructura tecnológica moderna. Sí contamos con buen internet, sí contamos con, pero no es a todas las comunidades. En las áreas urbanas, en las cabeceras de los departamentos, podría decirse que contamos con lo mínimo de internet, de infraestructura. Pero hay comunidades rurales donde todavía no hay energía eléctrica. No se cuenta con telefonía. No tenemos telefonía celular. Esto hace que no avancemos. Entonces, por estos antecedentes que se tienen en Guatemala, la falta de personas con competencias de administración educativa como liderazgo educativo, podemos concluir que es urgente que se inicie con capacitar a personas, de las cuales se debe iniciar con preparar a líderes enfocados en educación, así como en administración
en educación o transformación educativa. Pero lógicamente antes de tener personal altamente capacitado, también tenemos que tener la infraestructura necesaria o mínima para poder trabajar. Hay instituciones educativas donde los estudiantes tienen que viajar 2, 3, hasta 4 horas para poder recibir clases. Guatemala está pasando en un proceso político en el cual se cree que esto se pueda mejorar. Si verdaderamente se cambia la corrupción, si cambiamos la forma de pensar de nuestros líderes educativos ministeriales. Pero, mientras tanto, debemos de tener personas profesionales bien preparados en cuanto a administración educativa. De esa manera, podemos estar ya listos para cuando esa transformación tecnológica empiece aquí en Guatemala. Entonces, pasemos ahora a entender cada uno de estos conceptos. En primer lugar, ¿a qué llamamos administración educativa? La administración educativa la podemos resumir básicamente como la tarea de interpretar los objetivos propuestos por la organización educativa, ¿no?, a través de los diferentes medios que hay, ¿no?, como el plan anual, los sílabus, los currículos, etc. Entonces, la administración educativa es la que se va a encargar de poder organizar, guiar y llevar a cabo en forma ordenada, coordinada, ¿no?, y en los tiempos adecuados cada uno de estos procesos que se han ido organizando, ¿no? ¿Y quién se encarga de organizar todo este proceso? Obviamente, el líder de toda esta organización es el director, que es la cabeza del centro educativo. Pero él no lo hace todo, ¿no? La plana docente se encarga también de formular, de cooperar y construir lo que es el plan anual, ¿no?, bajo, obviamente, la dirección del director, ¿no?, quien les va a plantear los objetivos que se desean lograr para cada uno de los niveles en el año curricular que se va a desarrollar. Y a través de esas pautas que da el director, ¿no?, la plana docente se encarga, o de repente la comisión organizadora, ¿no?, dependiendo de cada institución, se va a encargar de elaborar los distintos medios con los que se van a guiar durante el desarrollo pedagógico de ese año. Que la administración educativa se va a dividir en 3 puntos fundamentales: lo que es la efectividad, lo que es la eficiencia y lo que es la eficacia. Entonces, ahora que entendemos que la administración educativa la vamos a dividir en efectividad, eficiencia y eficacia, vamos a pasar a explicar cada uno de estos conceptos para que nos quede claro y podamos comprender la totalidad de este tema tan fundamental. ¿Qué viene a ser la efectividad? La efectividad viene a ser, ¿no?, la relación que existe entre lo planeado y lo logrado. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo planeo, ¿no?, por decir, conseguir que los alumnos que se encuentran en tercer año de secundaria participen en el concurso interestatal y logren un puesto representativo, un puesto adecuado, ¿no?, ese, por ejemplo, sería un objetivo. Si mis alumnos de tercero participan y quedan entre, digamos, los 10 primeros puestos, entonces habría una efectividad, porque lo propuesto se ha logrado. Pero si mis alumnos no logran alcanzar, ¿no?, los 10 primeros puestos, o quedan entre los últimos, o ni siquiera llegan a participar, entonces no ha habido un logro. Entonces, ¿qué viene a ser la efectividad? En resumen, viene a ser, ¿no?, la comparación que existe entre lo planeado y lo logrado. Mientras más cosas que he planeado he logrado, más efectivo ha sido la administración educativa. Mientras menos cosas he logrado de lo que había planeado, más deficiente es la administración educativa. Entonces, la efectividad es un punto clave para entender si la administración que se está dando es adecuada o inadecuada. Entonces, ¿cómo yo entiendo, cómo yo sé que la administración educativa que se está planteando en mi institución es eficiente?
Fácil. Utilizo este punto. Si todos los objetivos, o al menos la mayoría de los objetivos que he planteado, se han concretado, entonces quiere decir que la administración educativa que estoy planteando es eficiente y adecuada para la institución que yo estoy dirigiendo. Pero si la mayor parte de los objetivos que yo he planteado no han podido concluir o han quedado a medias, entonces algo está fallando en administración educativa. Debo darme el tiempo de analizarla, reestructurarla y, ¿no?, volver a organizarla para que se produzca una verdadera efectividad. Porque mientras mi administración educativa no sea efectiva, mi institución nunca va a lograr, ¿no?, objetivos, nunca va a lograr desarrollarse, ¿no? Y si es una institución privada, puede incluso hasta quebrar. Entonces es muy importante este punto, la efectividad. Entonces continuamos con este otro punto, la eficiencia. Ya nos quedó claro lo que es la efectividad. Ahora veamos qué cosa es la eficiencia. ¿Qué viene a ser la eficiencia? La eficiencia viene a ser la relación que existe entre lo invertido y lo alcanzado. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes saben que para cualquier logro, cualquier cambio que yo quiero hacer en mi institución, siempre tiene que haber una determinada inversión. ¿Correcto? Entonces, si esta inversión es adecuada, si esta inversión es eficiente, obviamente los logros que voy a obtener, ¿no?, van a verse reflejados, ¿no?, en los recursos que he podido conseguir. Pero si esta inversión no es eficiente, ¿qué es lo que va a pasar? Los recursos que he podido conseguir para mi institución van a ser muy pobres o simplemente no voy a conseguir lo que yo había planeado, ¿no?, había planificado. Entonces, la eficiencia también es importante porque nos muestra la manera adecuada, correcta de cómo distribuir los recursos que tiene mi institución para poder conseguir los logros o los objetivos que nosotros perseguimos en nuestra planificación, ¿no? Entonces ya nos quedó claro estos dos conceptos, lo que es la efectividad y lo que es la eficiencia. La eficacia vendría a ser las acciones que se toman frente a los problemas que se presentan, ¿no? Ustedes saben que cuando se desarrolla una determinada actividad, sea cual sea, no necesariamente la relación o la actividad pedagógica, en cualquier tipo de actividad que nosotros desarrollemos, siempre de alguna manera se nos van a presentar determinados problemas. Ahora, si nosotros tomamos las medidas adecuadas para superar estos problemas y los conseguimos superar, entonces estamos aplicando la eficacia. Si nosotros no logramos aplicar las medidas correctas para superar estos obstáculos que se nos han presentado, entonces no tenemos una buena eficacia. Entonces, ¿qué viene a ser la eficacia? Resumiendo, es las acciones que nosotros tomamos para superar los problemas que se presentan. Entonces, antes de pasar a otro tema, hagamos un pequeño resumen de estos tres puntos que son fundamentales para la administración educativa. La efectividad es la relación que existe entre lo planeado y lo logrado. ¿Qué cosa es la eficiencia? Es la relación que existe entre lo invertido y entre los recursos invertidos y lo conseguido, ¿no? ¿Y qué es la eficacia? Las acciones que tomamos, ¿no?, frente a los problemas que se nos presentan, para poder solucionarlos, obviamente, ¿no? Porque, como dije hace un momento, si no solucionamos el problema, entonces no tenemos eficacia. La eficacia son las acciones que tomamos para solucionar el problema. Si conseguimos solucionar el problema, entonces tenemos eficacia. Ahora vamos a pasar a otro punto, para continuar con el desarrollo de este tema. Lo que es el liderazgo. El liderazgo es muy importante en el papel del director. Nosotros tenemos que tener claro que el hecho de tener el cargo de director, claro, te da la autoridad, pero no basta la autoridad. El director no basta con que sea simplemente el jefe porque su cargo se lo da. Tiene que ser líder. Los demás tienen que seguirlo porque creen en él.
porque confían en sus decisiones, no solamente porque es el que manda, porque es el jefe, porque es el dueño del colegio, porque es el director, etc. No, eso no es ser un líder. Eso pues, puede ser en forma genérica un jefe, ¿no? Pero un verdadero líder no necesita el título de director. Claro que el director tiene que ser un líder, pero un verdadero líder no necesita ese título. Los demás lo siguen porque lo ven como líder, lo ven como guía, lo ven como ejemplo. Entonces, el liderazgo es importantísimo en el desarrollo de la gestión educativa. Porque si un director no es un verdadero líder, cuando él proponga un cambio, los docentes van a estar de repente en desacuerdo. Le van a dar la razón en el momento de la reunión porque obviamente él es el jefe. Pero a la hora de desarrollar sus clases, a la hora de cuando están frente a sus alumnos, van a hacer lo que a ellos les parece. ¿Por qué? Porque no lo ven como líder. En cambio, si realmente el director es un verdadero líder, los profesores no van a necesitar que el director esté detrás de ellos, siguiendo, controlándolos todos los días para que sigan sus órdenes, porque ellos por propia convicción van a seguir lo que el director lo ha dicho porque es su líder. Están convencidos que lo que dice el director es lo correcto y por tanto, ¿no?, tienen que hacer esos cambios. De repente siempre va a haber cierta oposición, cierto ¿no?, deseo de no cambiar, ¿no? Porque cuando nos acostumbramos a algo, nos cuesta un poco el cambio. Eso es algo natural en el ser humano. Sobre ese tema vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Pero, por más que de repente no estemos tan de acuerdo, vamos a, de todas maneras, a aplicar, ¿no?, o por lo menos intentar hacer lo que el director nos está planteando porque es nuestro líder. Entonces, este liderazgo es muy importante. Lamentablemente, ¿no?, en muchas de las instituciones, por no decir en la mayoría de las instituciones educativas de los diferentes países de Latinoamérica, vemos que los directores actualmente no son verdaderos líderes. Han obtenido el cargo ya sea por años de trabajo, ya sea porque son los dueños del colegio, ya sea porque tienen amistades influyentes, y han obtenido el cargo. Y obviamente tienen el título de director, pero no son líderes. Y por eso vemos que las instituciones educativas, muchas de ellas, ¿no?, no dan un verdadero resultado, ¿no? La calidad educativa ha disminuido en estos últimos años, debido justamente a este problema, la falta de liderazgo del director. Entonces, debe quedar muy claro esto, ¿no? Ya vamos a centrarnos un poco más sobre ese tema un poco más adelante, pero quiero que quede claro, que quede bien preciso este punto, el liderazgo. Un director que no es líder jamás va a poder convertir a su institución educativa en una institución exitosa. La base para que una institución educativa sea exitosa es liderazgo. Porque puede haber planteado una excelente administración educativa, pero si no es líder nadie lo va a seguir. Y esto que se ha planeado no va a tener efectividad, no va a ser eficiente, no va a tener eficiencia y obviamente no va a producir eficacia. ¿Se dan cuenta lo importante que es el liderazgo? Cuando entendemos el concepto de liderazgo enfocado en educación, entendemos que la figura del líder puede ser característica y de maneras diferentes. Lo importante es garantizar que una transformación positiva de las instituciones, como la comunidad educativa que forma el centro educativo, pueden existir diferentes figuras de liderazgo. Por ejemplo, está el claustro de docentes o de profesores, está la coordinación académica, pero el más importante y con más relevancia es la dirección del centro educativo. ¿Y por qué es lo más importante? Esta la podemos definir como el liderazgo de las organizaciones educativas. Se pueden decir, o lo dice Lorenzo,
una función, una cualidad que reside en el grupo y que dinamiza las organizaciones para generar su propio crecimiento en función de una misión o proyecto comparativo. Esta es la definición de un liderazgo de las organizaciones educativas. Esta definición destaca diferentes características de grupos y permiten engrandecer las organizaciones educativas. Pero también es importante analizar modelos de liderazgo que permitan ejecutar una mejor manera de mejorar, valga la redundancia, los centros educativos. Entre los modelos de liderazgo, podríamos decir el liderazgo transformacional. Sabemos que este liderazgo transformacional es el tipo de liderazgo que alienta, inspira y motiva a todos los empleados a innovar, a crear cambios que ayuden a crecer, dando forma al éxito futuro de las instituciones. Este estilo de gestión está diseñado para empoderar a los empleados para ser más creativos, tener una visión futurista. Según Bernard Bass, pienso que nuestras autoridades educativas deberían de tener este tipo de liderazgo, ser transformacionales, transformar la educación, principalmente aquí en Guatemala. Necesitamos una transformación educativa total, no solo tecnológica, actualizarnos a una educación basada en el futuro, que ya lo tenemos cerca. También existe el liderazgo transaccional. Este estilo de liderazgo involucra un intercambio entre líderes y seguidores, de tal forma que los seguidores reciban algo a cambio a cumplir con los deseos del líder. Implica recompensas y administraciones por excepción. Y el liderazgo pedagógico. Plantea un liderazgo pedagógico, es la gestión de los procesos pedagógicos que se tienen por objetivo lograr y garantizar un aprendizaje de calidad de todos los estudiantes, basados en una cultura participativa y de innovación que permite la mejora continua. ¿Qué podemos concluir? Podemos concluir que necesitamos docentes, necesitamos líderes capacitados, necesitamos directores, pero sobre todo, dentro de la capacitación de nuestros docentes, necesitamos, por ejemplo, que sean disciplinados, que tengan disciplina dentro del aula. Necesitamos tener talleres que maximicen su función como docente, talleres de relaciones humanas con finalidad de mejorar su trabajo. También podemos concluir que tanto coordinadores, administradores, deben de tener talleres de comunicación, ya que este es un factor importante para mejorar en sí el entorno como profesional. La comunicación, podernos comunicar. Muchos coordinadores manifiestan que los docentes no les entienden, como que no hablaran el mismo idioma. Pero es esa misma situación. Por la misma diferencia de culturas, por la misma diferencia de idiomas, tenemos que aprender aquí en Guatemala a comunicarnos mejor para tener una participación más completa. También de esa manera poder tomar decisiones de una mejor manera, porque vamos a poder entender qué es lo que en sí se requiere. De esa manera vamos a alcanzar un nivel académico muy bueno en mejora de nuestros estudiantes y sobre todo tener una mejor imagen del centro educativo.
Los directores deben de tener, una formación académica que les permita a los directores una, una mejora, un mejor transmitir, una mejora transmisión de los objetivos que se piensan tener. De esa manera vamos a tener una corporación para ejercer mejor la administración. Asimismo, es importante que los directores puedan tener una educación más alta. Lastimosamente, acá en Guatemala, la carrera de magisterio o la que creaba maestros o profesores de nivel primario y preprimario, se quitó desde el 2011, se podría decir, de que Guatemala no está generando docentes. No tenemos maestros, no hay una preparación de maestros. Se creó una carrera que era para preparar maestros, pero a un nivel bachillerato, y de esa manera poder continuar en la universidad la carrera ya profesional de maestros. Lastimosamente, solo quedó como en sueños y se truncó todo. Es importante retomar aquí en Guatemala esa parte de la preparación y la profesionalización de nuestros maestros a nivel primario y preprimario, que es la base. Y qué mejor que ya sea a nivel universitario. De esta misma manera a nosotros como directores, nos va a forzar también a tener una mejor educación, una mejor preparación, prepararnos mejor para tener un nivel de liderazgo mucho más alto. Es responsabilidad de nosotros como directores estructurar y formular las estrategias para esa convivencia académica y social dentro de nuestros centros educativos. Así también la planificación de capacitaciones y dinámicas que integren a todo el grupo. De eso tendremos una mejor escuela y sobre todo mejores estudiantes, personas mejores preparadas. Muchas gracias. Ahora, nosotros estamos dividiendo en este punto al liderazgo en tres acápites, ¿no? Lo que le hemos llamado el liderazgo transaccional, el liderazgo transformacional y el liderazgo pedagógico. Entonces vamos a pasar a explicar cada uno de estos puntos para que nos quede bien claro, ¿no?, lo que es el liderazgo. Ahora, por si acaso yo me estoy refiriendo principalmente a lo que es el liderazgo pedagógico, o mejor dicho, al liderazgo del director, ¿correcto? Porque en todas las empresas, ¿no?, siempre va a haber un líder que puede ser el gerente general, no puede ser el administrador, etcétera, ¿no? Pero cada uno de estos líderes va a tener una forma particular de poder guiar, ¿no?, a la gente que trabaja con él de acuerdo a la empresa que está desarrollando. Como nosotros nos estamos centrando en lo que es la gestión pedagógica, el liderazgo que yo voy a explicar va centrado específicamente a lo que es el liderazgo del director, o sea, todo lo relacionado con lo que es el factor pedagógico. Vamos a iniciar explicando lo que es el liderazgo transaccional. De acuerdo a dos investigadores educativos, Bass y Abolio, en 1994, nos indican que el liderazgo transaccional viene a ser fundamental en lo que es el papel evaluador. ¿Por qué? Porque se basa en detectar los fallos y corregirlos. Correcto. Entonces, el líder que aplica el liderazgo transaccional, lo que hace primero es detectar los fallos que existen en su organización y ve la manera de corregir esos fallos, ¿no? Esto es muy importante porque cuando se corrigen los fallos, obviamente se logra la eficacia, ¿no?, porque se toman las medidas adecuadas para que estos fallos no afecten a la organización que se había planteado para el desarrollo del plan educativo de ese año o el proyecto educativo, ¿no?, de los 5 años que se tiene planteado.
Entonces, que nos quede claro, el liderazgo transaccional, su papel fundamental es ser evaluador, detectar los fallos para poder corregirlos. Ahora pasamos a hablar de lo que es el liderazgo transformacional. ¿En qué consiste este liderazgo, este tipo de liderazgo? Para Villanueva, que es otro investigador educativo, en el 2007 planteó su proyecto o su tesis sobre justamente este tipo de liderazgo y nos dice que acá, en este tipo de liderazgo, el papel del director es fundamental para crear un ambiente de armonía, un ambiente agradable, tanto para los docentes como para los estudiantes, de tal manera que ellos se inspiren a crear, se inspiren a investigar, a transformar. Justamente de ahí viene el nombre, ¿no? Transformacional, por la transformación. Pero esta transformación se da gracias al ambiente, ¿no?, adecuado que ha planteado el director mediante su liderazgo. ¿Correcto? Entonces ya nos está quedando claro. El liderazgo transformacional, como su nombre lo dice, busca la transformación, pero no una transformación impuesta, sino una transformación que nace de uno mismo por el deseo de innovar, debido a este ambiente agradable, este ambiente que nos invita a investigar, ¿no? Nos invita a desarrollarnos, a crecer, tanto intelectual como físicamente. ¿Y quién logra todo esto? El director mediante su liderazgo transformacional. Entonces vamos a ver ahora lo que es el liderazgo pedagógico. Este punto es fundamental justamente en el tema del que estamos desarrollando, ya que como les dije en un comienzo, nos estamos enfocando en todo lo que es el factor educativo, ¿no? Lo que es la parte pedagógica, ¿no? Valga la redundancia. Bueno, entonces, Paraguiento, en el 2002, que es otro investigador educativo, ¿no?, nos dice que el liderazgo pedagógico se basa fundamentalmente en lo que es la calidad total. Correcto. Entonces, el líder pedagógico lo que busca es desarrollar todas las potencialidades que tienen todos los miembros de la comunidad educativa, tanto docentes, personal administrativo, personal de apoyo, estudiantes, padres de familia, comunidad, ¿no?, de que alcancen el máximo de su potencial, ¿no?, lo que conocemos como calidad total. Entonces, el liderazgo pedagógico se basa fundamentalmente en conseguir alcanzar la calidad total. Entonces, resumiendo, el liderazgo transaccional es el liderazgo evaluador, el que trata de encontrar los errores para poder corregirlos. El transformacional es el que busca crear un ambiente agradable para que se produzca esa transformación, ¿no?, ese espíritu de alcanzar nuestra máxima potencialidad. Y el pedagógico es el que busca alcanzar la calidad total. Obviamente, un buen líder, un buen director que es líder, debe aplicar estos tres liderazgos de manera conjunta y en su debido momento, ¿no? Obviamente, no todo el proceso educativo se va a basar solamente en este, o solamente en este, o solamente en este, ¿no? Tienen que enlazarse, unirse, engranarse. En un momento determinado aplico este liderazgo, en otro momento determinado aplico este, y en otro momento determinado aplico este, ¿no? En cada momento adecuado, como buen líder, como buen director, sé en qué momento aplicar y con qué grupo aplicar cada uno de estos liderazgos para conseguir, ¿no?, la máxima potencialidad de mi institución educativa y conseguir los logros, ¿no?, y que mis estudiantes, cuando finalicen su proceso educativo, sean, ¿no?, profesionales de éxito, que hayan alcanzado todas las competencias que nosotros planteábamos que ese estudiante iba a tener cuando terminara su proceso educativo. Durante todo el desarrollo del tema que hemos estado explicando, he mencionado en varias ocasiones este término, gestión educativa. Creo que ha llegado el momento en que es bueno aclarar este punto para que pueda entenderse mejor todo lo que yo he estado explicando hasta el momento y lo que vamos a explicar un poco más adelante.
Entonces, ¿qué viene a ser la gestión educativa? La gestión educativa viene a ser todas las acciones y métodos o instrumentos que se utilizan para conseguir el éxito, ¿no?, de la institución. Entonces, la gestión educativa, como lo acabo de decir, es la aplicación de instrumentos y técnicas para conseguir, ¿qué cosa? Los objetivos de la institución pedagógica. Básicamente eso es la gestión educativa. Entonces, el director es el que va a guiar esta gestión educativa, es el que va a indicar qué instrumentos se van a aplicar, ¿no? ¿Qué métodos se van a aplicar? ¿Para qué? Para conseguir el desarrollo y los logros de los objetivos de esta institución educativa, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo principal de toda institución educativa? Que los estudiantes, cuando sean egresados de la institución educativa, hayan alcanzado, ¿no?, todos aquellos objetivos que se han planteado en el proyecto educativo, ¿no? ¿Qué cosa viene a ser el proyecto educativo? ¿No? Básicamente es lo que nosotros queremos conseguir de nuestros estudiantes cuando sean egresados, ¿no? ¿Cómo queremos que nuestros estudiantes terminen su ciclo, ¿no?, con nosotros? ¿Qué valores han conseguido? ¿Qué nivel de conocimiento han alcanzado? ¿No? Entonces, ya que nos quedó claro lo que viene a ser la gestión educativa, la estamos dividiendo en 3 puntos fundamentales. Lo que es la gestión institucional, lo que es la gestión administrativa y lo que es la gestión pedagógica. Como se están dando cuenta, acá no solamente nos estamos basando en lo que es básicamente la parte netamente de alcanzar conocimientos. Para que una institución educativa logre sus objetivos, no basta solamente con centrarnos en una buena currícula. Tenemos que tener una buena administración, ¿no?, para que los distintos materiales que tiene la institución puedan ser utilizados adecuadamente, ¿no? Los memorándum, todos los instrumentos que el colegio tiene puedan ser distribuidos y utilizados de una manera coherente y correcta, ¿no? Y también, ¿no?, para que el colegio, la institución educativa, ¿no?, logre desarrollar su infraestructura de una manera adecuada y coherente a los distintos cambios que se están presentando, ¿no?, con las nuevas tecnologías que actualmente están en todos lados, ¿no? Y obviamente una institución educativa no puede quedar fuera de lo que son estas nuevas tecnologías, como justamente lo hemos mencionado en el título de nuestra investigación. Y justamente acá estamos hablando de las TIC, ¿no?, las nuevas tecnologías, que dentro de un momento vamos a pasar a explicar esto, pero primero vamos a ver cada uno de estos puntos, qué cosa quiere decir de una manera más detallada. Entonces primero vamos a ver lo que es la gestión institucional. La gestión institucional, de acuerdo a lo que nos dice Antunes, viene a ser el movimiento de los recursos, tanto materiales como humanos, para conseguir los objetivos planteados en los plazos fijados. Correcto. Entonces, básicamente, esa es la gestión institucional, ¿no? El movimiento adecuado y coherente de los recursos de la institución, tanto humanos como materiales, para conseguir los objetivos planteados. Pero, bien claro, en los plazos fijados. O sea, no solamente basta con conseguir el objetivo, sino tiene que ser dentro del plazo fijado. Entonces, eso es la gestión institucional. Entonces, pasando al segundo punto, lo que es la gestión administrativa. De acuerdo a lo que nos dice Sánchez, la gestión administrativa se basa específicamente en lo que es coordinar, supervisar, evaluar, administrar, dirigir todo el proceso pedagógico, ¿no?, todo el proceso del desarrollo pedagógico de esta institución. Correcto. Entonces, pasando al siguiente punto, lo que es la gestión pedagógica. Se basa, de acuerdo a lo que nos dice Furlan, principalmente en la
búsqueda de la participación de todos los miembros de la comunidad educativa, ¿no? Y evaluando la participación de esta. Entonces, de esa manera ya nos está quedando claro lo que es la gestión educativa. Al igual como dije anteriormente, un buen director que es líder no puede aplicar solo una de estas. Tiene que aplicarlas en su conjunto. Tienen que aplicarlas como un engranaje, ¿no? Nosotros para la investigación la estamos separando en 3 grupos para poder entenderla mejor. Pero un buen director líder tiene que aplicar las tres en conjunto, para que la institución realmente logre los objetivos, para que la comunidad educativa, ¿no?, se pueda desarrollar y alcanzar, ¿no?, las metas que tiene esta institución. Y de esta manera, ¿no?, lo que es los proyectos que tiene la institución se concreten en la realidad y no queden como simple ilusión, como simple deseos, ¿no? Se concreten y puedan llevarse a cabo, ¿no?, en la realidad. Con una buena gestión educativa, ¿no?, si nuestras metas son coherentes y realizables, entonces se pueden concretar. Y así nuestra institución puede lograr desarrollarse, crecer y convertirse en una de las mejores, ¿no?, de la zona donde nosotros nos encontramos. Ahora vamos a mencionar qué vienen a ser las TIC. Las TIC viene a ser la tecnología de investigación y comunicación. Viene a ser el conjunto de hardware y software que nos permite alcanzar la información que necesitamos para el desarrollo, ¿no?, de las diferentes actividades educativas. Para esto, nosotros utilizamos lo que son las redes, ¿no? Las redes. Pero estas redes pueden dividirse en 3. Lo que es fija, lo que es móvil y lo que es banda ancha. Supongo que ya la mayoría de los que me están escuchando saben o entienden cada uno de estos, ¿no?, porque ya es una terminología que se utiliza mucho en estos tiempos. Pero de todas maneras, brevemente, sabemos que cuando hablamos de redes fijas, hablamos de lo que es la red cableada, ¿no?, lo que utiliza esos cablecitos que conectan al router con la computadora. Cuando hablamos de móvil, hablamos de el famoso Wi-Fi, ¿no? Cuando hablamos de banda ancha, hablamos, ¿no?, de fibra óptica, la cual va a permitir mayor flujo de información a mucha mayor velocidad. Bueno, vamos a explicar el tema central de esta investigación. Lo importante acá es entender cómo el liderazgo del director interviene en todo el proceso educativo. No basta con que el director tenga ese cargo, ¿no?, esa autoridad que le da el título de director. Él debe ser un guía. Los docentes que están a su cargo, el personal administrativo, todos los que conforman la comunidad educativa deben verlo a él no solo como el director, sino como su líder. Ahora, como seres humanos, a nosotros siempre se nos presenta una desconfianza a lo nuevo, ¿no? Cuando ya tenemos una rutina, estamos acostumbrados a un modo de trabajo, si nos plantean un cambio, a la mayor parte se le presenta como una resistencia, ¿no? ¿Para qué hacer esto nuevo si con lo que yo estoy acostumbrado a hacer lo hago bien, me da resultados? ¿Por qué hacer algo distinto? ¿No? Entonces, cuando el director plantea estos cambios, siempre va a haber esa resistencia a ese cambio, ¿no? La gente, los docentes, el personal administrativo no van a estar dispuestos a ese cambio en una primera vez, ¿no? Pero va a haber esa predisposición a ese cambio si el liderazgo del director es bueno. Entonces, el liderazgo del director es el que va a poder guiar, ¿no?, a estos docentes en esa transición, ¿no?, de esa resistencia al cambio a estar de acuerdo con esta nueva propuesta del director. Ahora, en el caso de las nuevas tecnologías, como su mismo nombre lo dice, son nuevas. Cada
cada año, cada mes, están renovándose, están cada vez actualizándose, ¿no? Entonces, muchas veces no nos da el tiempo adecuado como para poder aprenderlas, dominarlas. Entonces hay cierto temor de utilizarlas porque mientras nosotros recién estamos aprendiendo a usarlas, nuestros estudiantes las dominan. Entonces hay ese temor, ¿no? De mostrarnos débiles o inseguros ante algo que sabemos que nuestros estudiantes lo van a manejar mejor que nosotros. Entonces, esta es una gran resistencia a utilizar estas nuevas tecnologías en las aulas. Y el director es el que tiene que guiar a los profesores para que venzan ese temor, ¿no? Debe ayudarlos, capacitarlos, mostrarles las ventajas que hay de estas nuevas tecnologías. Y es muy importante que los docentes dominen estas nuevas tecnologías. ¿Por qué? Anteriormente, cuando nosotros éramos estudiantes, si queríamos investigar algo, íbamos a una biblioteca, agarrábamos un libro, lo leíamos, agarrábamos otro libro, lo leíamos y al final sacábamos nuestro resumen. Y por muy poco que nos quedara en la cabeza, siempre teníamos cierto conocimiento de todo lo que habíamos leído para hacer ese resumen. En cambio ahora, entro a Google, pongo el tema que estoy investigando, me salen 2000 páginas o más. ¿Qué hacen los estudiantes? Entran a la primera opción, copian, pegan y lo presentan. Basta. Ni siquiera lo leyeron. O ahora con las inteligencias artificiales le ponen el tema y la inteligencia artificial le hace un resumen que parece de un catedrático. Entonces, nuestra sociedad se está convirtiendo en una sociedad de la información, porque tenemos demasiada información. Entonces, el papel del docente es cambiar eso. No está mal esa información, sino que nosotros debemos convertir esa sociedad de la información en la sociedad del conocimiento. Tenemos la ventaja que tenemos la información a la mano. Antes, por ejemplo, demoraban 10 años, 15 años en llegar nuevos descubrimientos a nuestros libros, a nuestras mesas, ¿no? A nuestras bibliotecas. En cambio ahora se descubre algo en China o en Japón, a los 15 segundos ya lo podemos saber acá, gracias a esta tecnología. Entonces, el problema es que no se está utilizando adecuadamente. Los docentes estamos desperdiciando esta herramienta que es tan fundamental, tan vital en esta época. Nosotros no podemos quedarnos, ¿no? En lo antiguo, que no es que sea malo lo antiguo, sino que tenemos que ir de acuerdo con la época en la que estamos viviendo. Tenemos que enseñarles a nuestros estudiantes a toda esa información, transformarla en conocimiento, transformar esta sociedad que es sociedad de la información en sociedad del conocimiento. Y ese es el papel del docente en esta época, ¿no? Aprender a manejar estas tecnologías para que nuestros estudiantes utilicen estas tecnologías adecuadamente. Con esto no quiero decir que no la van a utilizar para juegos, no la van a utilizar para redes sociales. No es que esté mal utilizar las redes sociales o los juegos, sino que no es todo. No es todo. Hay también videolibros, ¿no? Audiolibros. Hay tantas cosas que pueden ser muy beneficiosas para nuestros estudiantes y se desperdician. Porque simplemente hay tanta información que los estudiantes ya ni siquiera saben qué cosa vale y qué cosa no. Simplemente copian y pegan y ya está. Ni siquiera leen el trabajo que están haciendo. Este es el papel fundamental. Por eso nuestra investigación se basa en eso, ¿no? En el papel del director como líder para que en su gestión educativa los docentes apliquen adecuadamente las TIC, o sea, las nuevas tecnologías en el quehacer diario de sus sesiones. Las conclusiones a las que nosotros hemos llegado, en primer lugar, es que el director tiene que ser líder. O sea, no basta el cargo, tiene que ser líder. Esa es nuestra conclusión principal. Otra conclusión es que la gestión pedagógica tiene que ser encabezada principalmente por el director, pero tiene que incluirse a toda la comunidad educativa. Los profesores tienen que ser partícipes de organizar
esta gestión, ¿no? Para que sus ideas también sean escuchadas y se sientan identificados con la institución. También otra conclusión a la que llegamos es de que nosotros actualmente nos encontramos en la sociedad de la información y el deber nuestro como docentes es transformar esa sociedad de la información en sociedad del conocimiento. ¿No? Esa es nuestra meta como docentes, ¿no? Otro punto es que las nuevas tecnologías son indispensables en el quehacer diario de nuestras sesiones. No podemos dejarlas de lado, ¿no? Nosotros vivimos en un mundo altamente tecnológico y nuestras sesiones también tienen que estar involucradas en ese mundo. No podemos ser una esfera aparte, ¿no? Apartarnos de la realidad, ¿no? Nosotros vivimos en medio de la tecnología y nuestras clases tienen que basarse también en tecnología. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta también es que todo cambio que se presente va a presentarse una resistencia a dicho cambio. Y es papel fundamental del director, ¿no? Darse cuenta de esas diferentes resistencias, porque todas las resistencias de cada individuo, de cada docente a ese cambio va a ser distinta. Incluso algunos van a estar emocionados con el cambio, mientras que otros van a rechazarlas totalmente, ¿no? Entonces, el papel del director como líder es identificar esas resistencias y trabajar para ir disminuyéndolas hasta que desaparezcan. La administración consiste en dar forma por medio de procesos consistentes y constantes. La administración educativa debe de esforzarse por mejorar los procesos con el fin de elevar su calidad de gestión y así satisfacer las necesidades y expectativas de la comunidad educativa. Este concepto de institución educativa se puede tomar como una empresa, donde su producto como resultado es la actividad relacionada con la enseñanza. Podemos confirmar que los centros educativos son empresas que utilizan la inteligencia y generan conocimiento y valor humano. Cuando decimos una buena administración, consiste en tener personas adecuadas en los puestos que la institución educativa solicita. El problema aquí no es la diversidad de culturas. El problema es que no existe un liderazgo ni de parte de las autoridades ministeriales, no se diga de líderes de centros educativos. Esto impide que se desarrolle de una mejor manera las instituciones. Podemos concluir que para poder tener una calidad educativa necesitamos ciertos modelos de liderazgo. Y estos pueden ser el liderazgo transformacional, transaccional o liderazgo pedagógico. Que el cambio en el sector de la educación es inevitable, pero la resistencia a dichos cambios también. Existe una influencia directa entre la personalidad del docente y la resistencia que ofrecen los cambios que se presenten. Solo pueden conseguirse el éxito en un proceso de cambio institucional cuando se ha gestionado de una manera apropiada la resistencia al cambio. La innovación educativa está a la puerta. El uso adecuado de las TICs. Y como última conclusión, para ya finalizar, la tecnología llegó para quedarse. El director es el que debe encargarse de orientar a los docentes para que se minimice estas resistencias a estos cambios y los docentes pierdan ese temor a esas nuevas tecnologías. Y en vez de verlas como un estorbo, como algo que no es bueno en su clase, todo lo contrario, lo empiecen a ver como una herramienta fundamental para su trabajo. Y si ustedes lo analizan bien, se darían cuenta que estas herramientas incluso nos facilitaría el trabajo. Muchas veces nosotros, como docentes, ¿no? Tenemos que trabajar excesivamente, ¿no? Nuestro horario de trabajo no termina con el horario de clases. Sabemos que tenemos muchas cosas que hacer adicionales en casa.
y estas herramientas nos pueden ayudar mucho para reducir esa sobrecarga de trabajo y poder tener un tiempo de calidad con nuestra familia. Entonces, no desaprovechemos esta oportunidad que nos da la tecnología. Muchas gracias.